Extremadura contará en 2017 con un centro de artes visuales que situará a Cáceres entre los destinos prioritarios del arte contemporáneo. Así lo ha asegurado la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, en la presentación del proyecto del arquitecto Emilio Tuñón. La consejera ha puesto en valor el convenio firmado recientemente con Helga de Alvear, que supone el impulso definitivo para que la colección de arte contemporáneo tenga su sede definitiva en Extremadura. La segunda fase para la construcción del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear ya está en marcha. Podemos decir que ya es una realidad y el primer paso fue el convenio que firmábamos el pasado 19 de septiembre, donde por primera vez ya se establecían plazos exactos y, sobre todo, la consignación presupuestaria para que este ambicioso proyecto se pudiera hacer realidad. La construcción del nuevo edificio tiene un coste de 10 millones de euros que aporta a partes iguales el Gobierno de Extremadura y Helga de Alvear. De ahí que la consejera haya destacado el ejemplo de colaboración público-privado que supone este acuerdo y que demuestra la generosidad y el compromiso de la coleccionista con Extremadura. Tal y como ha explicado el arquitecto, el nuevo edificio albergará las salas de exposiciones en una estructura flexible organizada en 4 niveles. Por su parte, la Casa Grande estará destinada al área administrativa, la sala de exposiciones temporales, biblioteca y espacios educativos. El proyecto también contempla un recorrido público peatonal.